¿Saben? Una de las cosas más bonitas que recuerdo de mi educación primaria son los libros de texto. La verdad es que cuando uno es adulto, olvidamos o pasamos por alto todo el trabajo y cariño que los autores ponían para hacer de un libro algo disfrutable y atractivo para los niños. Deben saber que toda mi primaria la cursé en una escuela particular, así que siempre tenía 2 paquetes de libros, los que la escuela pedía y los libros de texto gratuito de la SEP. Y la verdad es que aunque recuerdo que los libros que pedía la escuela también tenían cosas interesantes y divertidas, fueron los libros SEP los que se quedaron realmente grabados en mi memoria, ya que cada uno, no importando la materia, estaban llenos de ilustraciones, ejercicios y juegos que hacían de la escuela algo muy entretenido. Pero eso sí, los que recuerdo con más cariño, leí muchas veces y son el tema de este video, son los libros de lecturas. Quiero aclarar desde este momento que con esto no pretendo defender el sistema de educación básica en México, que como sabemos tiene muchísimas fallas, ni quiero decir que los libros de texto gratuito fueran algo extraordinario. Simplemente quiero recordar con ustedes los buenos momentos que los libros nos brindaron y darle reconocimiento a los autores e ilustradores de las historias. Y qué mejor momento para reconocer a los autores que ahora que la Secretaría de Educación Pública trajo a ojos de todos el poco respeto que le tiene a los ilustradores. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por supuesto, voy a hablar de los libros que me tocaron a mí, porque habrán de saber que la CONALITEG o Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito existe desde 1960, y yo estudié la primaria hasta el año 2001, así que a mí me tocaron los libros de la generación de 1993. Pero antes de eso existieron 5 ediciones distintas de libros, por lo que tus papás seguramente estudiaron con alguna de las anteriores. Fue en esta edición del 93 que entregaron a los niños por primera vez los libros que más se recuerdan hoy en día. Ya saben, ese amarillo de lecturas que tiene en la portada un perro y que su primera historia era ni más ni menos que la del famosísimo Paco el Chato. Los libros se distinguían por venir en diferentes colores dependiendo del grado e incluir siempre una pintura de algún autor mexicano como portada. Pintores de la talla de Remedios Varo, José María Velasco, David Alfaro Siqueiros o Rufino Tamayo, y esto solo por mencionar algunos. Aunque la verdad es que a partir del 5º grado, los libros de lecturas eran algo así como independientes del libro de actividades, y las historias que venían en esos libros no se quedaron tan grabadas en mi memoria como sí lo hicieron las de los grados anteriores. Dentro de los muchos ilustradores que participaron en los libros de texto, había algunos que pronto se volvieron mis favoritos, ya fuera por su estilo de dibujo, los colores que usaban o la manera en que representaban las historias. El primero de ellos es el ilustrador ruso Leonid Nepomniachtchi, quien vivió en México durante un tiempo y a sus 50 años tuvo la oportunidad de participar en el proyecto de la SEP. Sus ilustraciones se caracterizaban principalmente por tener un estilo más realista y no tan caricaturesco como el de otros autores. Además de que siendo fiel a sus raíces, podíamos ver casi siempre un estilo muy similar al de las ilustraciones rusas de antaño. Encuadres siempre con una composición bastante cuidada, facciones detalladas y la utilización de colores cálidos en la mayor parte del dibujo. Nepomniachtchi ilustró cuentos como Ricitos de Oro y los Tres Osos, La Viejita y los Quesos, Los Músicos de Bremen, Juan sin Miedo, La Leyenda de Dédalo e Ícaro, La Sopa de Piedra, Los Viajes de Marco Polo, La Vuelta al Mundo en 80 días y El Fantasma de Canterville. Y es justo este cuento el que más recuerdo por sus hermosas e inquietantes ilustraciones, y fueron las que imaginé cuando pude leer la obra íntegra de Oscar Wilde. Viajamos hasta Argentina para conocer a la siguiente ilustradora, Claudia Legnazzi. Es una ilustradora argentina que se dedica desde 1985 a las historias infantiles. Es así que trabajó en conjunto con la CONALITEG ilustrando varios cuentos en los libros de texto. Con un estilo suave y caricaturesco, las ilustraciones de Legnazzi siempre se me hicieron muy bonitas. Personajes redondeados con un diseño muy amigable a la vista y un estilo que me hubiera encantado ver en una serie animada. Algunos cuentos ilustrados por Legnazzi fueron ¿Qué le pasó a María?, Los 3 cabritos y el ogro dragón, El sombrero de la bruja, El primer día de clases, Una noche de espanto, La jacaranda y Los viajes de Gulliver. Me gustaba mucho la forma en la que dibujaba a personajes de fantasía, siempre agregándoles algún vestuario y diseño original, pero manteniendo en todo su esencia. Gloria Calderas, la primera mexicana de la lista. Estudió diseño gráfico en la UAM y participó como docente en varios talleres y diplomados de dibujo. Además, tiene publicados más de 200 libros en México. El estilo de Calderas, también caricaturesco y redondeado,
daba a las historias una sensación agradable, pero con personajes muy expresivos, y sus ilustraciones siempre me parecieron bastante afines con cómo realmente éramos los niños mexicanos. Sus ilustraciones estuvieron presentes en los cuentos No oigo, soy de palo, Un día de pesca, El lápiz mágico, El niño de hule y Un día de campo. Con más de 30 años de carrera, Felipe Ugalde estudió comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, teniendo un estilo fácilmente reconocible y que estoy seguro que habrán visto no solo en los libros CEP, ya que Ugalde ha ilustrado un sinnúmero de libros infantiles. Sus ilustraciones poseen en la mayoría de los casos un estilo surrealista, en donde las curvas se encargan de definir a sus personajes. Sus ilustraciones siempre se sintieron, al menos para mí, muy mexicanas. Ilustraciones que representan nuestra cultura y a nuestros antepasados. Y no es casualidad que la mayoría de los cuentos que ilustró para la SEP fueran precisamente cuentos tradicionales mexicanos o que tuvieran alguna temática similar. Los cuentos que ilustró para la Conalitec fueron Cox y el Señor del Agua, La leyenda de los volcanes, El Escuintle, Las ruinas indias y Tajín y los 7 truenos. No pude encontrar información de esta ilustradora. Por su nombre podemos pensar que quizá, al igual que Nepomniachtchi, Botcharova es una ilustradora rusa que radicó en México al momento de la publicación de los libros, o quizá solo posee el apellido extranjero y es mexicana. Sea como sea, ella participó también ilustrando para la SEP, teniendo en su haber numerosas historias, como lo fueron La ratoncita tímida, El girasol, Una aventura en kayak, El león y la zorra, El traje del rey, Reportaje imaginario y Los buenos vecinos. Teniendo un gran talento dibujando animales y plantas, las ilustraciones de Botcharova a menudo involucraban elementos naturales. Y precisamente podemos darnos cuenta que a ella le fueron dados varios cuentos cuyos protagonistas eran animales. Aunque también hay que decir que tenía un estilo muy particular para dibujar personas, con un estilo un poco más realista, aunque siempre manteniendo rostros expresivos y caricaturescos. La ilustración en México hizo mucho ruido en días recientes. Esto causado por una convocatoria que lanzó la Secretaría de Educación Pública, llamando a ilustradores de todo el país a participar para renovar las ilustraciones de los libros de texto gratuito. Lo que causó el problema fue que en la convocatoria se mencionaba que los ilustradores no tendrían una remuneración económica, sino que solo serían premiados con un reconocimiento y con una copia del libro en donde apareciera su trabajo. Lamentablemente en este gremio, este tipo de prácticas son cosa de todos los días. Y en este país la falta de trabajo ha llevado a que haya quienes aceptan las condiciones con tal de que su trabajo gane un poco más de reconocimiento. No puedo culpar a las personas que acepten estas condiciones, pero sí me gustaría concientizar a los demás que la ilustración, así como cualquier expresión artística, es un trabajo que debe remunerarse como cualquier otro. No solo son dibujos que acompañan una historia. La ilustración es una ventana que acerca a los niños mexicanos un poquito más a las artes y a la cultura, ya que para muchos de ellos, estos libros y estas ilustraciones serán de lo poco, si no es que lo único, a lo que podrán tener acceso durante su infancia. Y quizá, solo quizá, despierte en ellos un interés genuino por el arte. Sin duda alguna, y a pesar de toda la polémica actual, los libros de texto gratuitos son algo que estoy seguro que todos recordamos con cariño. Algunos más que otros, por supuesto. Pero sí sé que, como a mí, habrá alguien más a quien estos libros le significaron mucho. ¿Cuáles eran tus historias favoritas? ¿Qué ilustraciones te gustaban más? ¿Ya conocías a alguno de los ilustradores del video? Me encantará leer tus comentarios y opiniones. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima y buenas noches.